Cuba Información. Bueno, vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de, bueno, que tenemos en nuestro poder una carta escrita por el embajador cubano en Madrid, donde, bueno, pues responde a una editorial del periódico El País, donde, bueno, se habla de Cuba en términos bastante ominosos, se habla de bancarrota, de fracaso de la revolución cubana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos ha parecido muy interesante la manera en la que nuestro embajador pues responde a estas palabras. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que ahunde sobre este particular. Sí, porque es curioso, bueno, es una carta muy breve la de respuesta del embajador, no sabemos si la va a publicar El País, vamos a esperar y con el beneficio de la duda no vamos a acusar al País de censura, que por supuesto en otras ocasiones y de manera recurrente y reiterada El País aplica una política de censura de publicación de cualquier carta, artículo favorable a la Revolución Cubana, eso hay que decirlo, pero en este caso, como no sabemos si lo va a publicar, pues no vamos a acusar, digamos, sin los hechos en la mano. Lo cierto es que hasta la fecha no ha sido publicada, el embajador responde de una manera muy breve y le dice a la dirección del País, esto es un editorial, es decir, es El País el que habla en contra de Cuba, calificando de país en bancarrota, y de fracaso histórico la revolución. Bueno, le recuerda cuál es la situación de otros países, ¿no?, comparables a Cuba, y le dice dónde puede, en qué país, digamos, de la zona de América Latina, puede ver una fotografía, una radiografía social como la de Cuba, que con todos sus problemas, bien conocidos por todos, bueno, pues presenta datos como, por ejemplo, una mortalidad infantil del 4,2 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Es decir, una situación en la cual, si ocurriera esto en otros lugares de América Latina, pues posiblemente estaríamos hablando de que centenares de miles de niños y niñas cada año se salvarían de la muerte, ¿no? Y sencillamente pues porque en Cuba, ese país supuestamente en bancarrota, se invierte hasta un 49% del presupuesto en salud o educación. Y le recuerda también al país que es una bancarrota, y bancarrota, por ejemplo, es la situación en la que está el grupo Prisa, o sea, el grupo empresarial al que pertenece al país, que finalmente, si no está en estos momentos, casi lo estuvo en su día, se salvó precisamente de la bancarrota por los llamados fondos buitre, que son los que dominan ahora el grupo Prisa, un fondo de inversión norteamericano al que, según dice el propio embajador, pues de alguna manera todas estas editoriales sirven, ¿no? Un grupo además norteamericano con capital israelita, etcétera, etcétera. Y bueno, nos ha parecido formidable la respuesta, así que nos ha parecido también pertinente traer esta respuesta. Bueno, la verdad es que cuando uno ve estamos acostumbrados, pero por estar acostumbrados no vamos a cejar en nuestra denuncia, en nuestro combate contra estas aberraciones, contra estas desinformaciones que parece que la hacen gente estúpida, ¿no? Y el estúpido cree que los demás son de su condición, y es lo que pasa cuando aparece en la prensa muy recurrentemente contra Cuba, al igual que contra Venezuela, estos ataques gratuitos, injustificados, y que pretenden seguir intoxicando a la opinión pública de esta guerra mediática que se ejerce contra Cuba. Están irritados porque se ha cumplido 55 años de revolución socialista victoriosa en la isla de Cuba. Recordemos, a 90 millas del coloso imperialista, del coloso del norte, que ha ejercido todo su poder político, económico, militar, para destruir a la revolución cubana. O sea, teniendo en cuenta que Cuba está tan cerca de la potencia imperialista más criminal y más agresiva de toda la historia, y que en 55 años, a pesar de la guerra sucia, de terrorismo de Estado, de bloqueo económico, financiero y comercial que no ha sufrido ni ha tenido ningún país de la región, pues sin embargo, Cuba arriba estos 55 años mostrando unos indicadores que están
es una utopía, desgraciadamente, hoy para muchos pueblos de América Latina, el Caribe y del tercer mundo, y además reconocido por organismos de Naciones Unidas. No es que lo digamos nosotros, ahí están organizaciones, organismos de Naciones Unidas que reconocen los extraordinarios avances que ha traído la Revolución Cubana para el pueblo cubano en materias tan sensibles, tan importantes como son la salud, la educación, la cultura, el deporte, la libertad real, los verdaderos derechos humanos, no lo que dicen la propaganda capitalista burguesa, bien sesgado, bien manipulado en contra de un país, Cuba. Y yo, si me lo permiten, voy a citar textualmente algunos aspectos de la carta del embajador Eugenio Martínez Enrique, embajador de Cuba en Madrid, que yo creo que es contundente, esclarecedora y contundente con este diario. Me gustaría ver esta carta publicada, carta respuesta en este diario, en El País. Dice: estimado director, en referencia con el editorial publicado en ese diario el día 5 de enero, y van 55 años, deseo respetuosamente expresar que su definición de la Revolución Cubana como un fracaso y de nuestros dirigentes como cínicos no se corresponde con la realidad. Desde luego que el ejercicio de la diplomacia es un valor, yo diría otra cosa, ¿no? Sinceramente, nosotros diríamos otra cosa a este diario, incluso respetuosamente también, de que son unos miserables y vulgares periodistas asalariados del gran capital, de los grupos Prisa, etcétera, etcétera. Continúa diciendo en su carta el embajador de Cuba en Madrid, por ejemplo, cito textualmente, dice: no puedo comprobar cómo un periódico editado a miles de kilómetros de distancia de Cuba pueda asegurar sin temor a equivocarse que nadie hay más consciente del fracaso de la revolución que los propios cubanos. Bueno, esto el mismo plantea, esto es una mentira colosal. Hay que ir a Cuba y ver el fervor patriótico y la firmeza del pueblo cubano en la defensa de la revolución, que por eso ha cumplido 55 años. Hay que ser idiota, hay que ser estúpido, hay que ser un analfabeto político para afirmar estas estupideces, porque precisamente si se ha cumplido 55 años es por el pueblo cubano, por la voluntad y decisión y determinación del pueblo cubano en defender la revolución, hacerla mejor y seguir avanzando por el camino escogido. Dice el embajador: en 1958 el 45% de los niños cubanos no iban a la escuela. 1958, precisamente, año antes del triunfo de la revolución. En un país que había 10.000 maestros sin trabajo. Hoy, como todos los días, desde el año 1950, desde hace 55 años, todos los niños que en Cuba viven son inmunizados gratuitamente contra las principales enfermedades y asisten a la escuela a recibir una instrucción que no solo es gratuita, sino de un alto nivel internacional. Y más abajo señala realidades reconocidas por organismos internacionales de Naciones Unidas. Cuba es el país donde apenas mueren 4,2 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Mejor que el dato registrado en Canadá, que es de 5, o el de los Estados Unidos, que es de 6. Cuba es un país sin analfabetos desde hace 52 años. Estos son realidades y también tiene que ver con los derechos humanos. Porque una de los que se puso en la mesa como justificación para esta política que mencionamos antes de la posición común contra Cuba es que Cuba viola derechos humanos y que no hay democracia. Según la mentalidad derechista y neofascista de los que se sumaron a este anacronismo y a esta violación incluso del derecho internacional. Y le dice el embajador Eugenio Martínez al diario: reto a su diario que busque, encuentre y publique en qué país esta escena se repite, en qué país de la región y en qué país del mundo y del mal llamado de ese mundo. A pesar del sistema de coerción económica, o sea, a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, una gran potencia contra Cuba, Cuba exhibe estos logros que están ahí, que son reconocidos internacionalmente. Y además, como habla de la bancarrota, o sea, el país
dice que Cuba, que está en bancarrota, su sistema, su proyecto político, y les responde muy bien. Me sorprende que hable de bancarrota un diario que, tal como he leído, está en quiebra técnica, que en términos de sus propios auditores significa que, de acuerdo al artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra en causa de disolución y solo busca su salvación financiera y existencia en los fondos buitres, lo que has explicado tú, José. Pero fíjate, esto es una indecencia y de verdad, bueno, somos un medio de comunicación alternativo que precisamente la tarea principal, medular, es refutar estas barbaridades, estas desinformaciones, estas manipulaciones, estas mentiras colosales contra un país y un pueblo que es el pueblo cubano, que lucha heroicamente durante 55 años, ha luchado y seguirá luchando por mantener su dignidad, su soberanía, su libertad, su independencia, y no acepta injerencia de ningún tipo, ni de gobierno, ni de periodicucho, ni de nada con respecto al país. No hemos ganado el derecho digno a ser libre, a ser soberano y a tener nuestra autodeterminación y construir nuestro propio camino, nuestro propio futuro. Ya lo hemos decidido, ¿cuándo? El 1 de enero de 1959, hay que decírselo. Y debieran, si tanto les interesan los temas de Cuba, debieran, por lo menos en coherencia, publicar la carta del embajador Eugenio Martínez Enrique en Madrid. Ya que hablan de Cuba, pues publiquen la carta del embajador también para que los lectores del país se enteren de realidades que puede exhibir la revolución cubana y el pueblo cubano.